El gran salón de Baldur's Keep nunca había visto tantos lobos juntos en un mismo lugar. Estandartes carmesí y negros colgaban de los techos abovedados, y la luz de las antorchas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra que habían sido testigo de 1000 años de ceremonias de reclamación. Esa noche, las familias más poderosas del reino se habían reunido con un único propósito: ofrecer a sus hijas al rey Alfa. Él lo mantuvo la cabeza gacha mientras los guardias la empujaban a través de las enormes puertas de roble, con las muñecas aún en carne viva por las ataduras que acababan de quitarle. Ella no debía estar allí. No así. 3 días antes se había comprometido. 3 días antes creía que era amada. Muévete, rechaza. La bota del guardia le dio en la parte baja de la espalda, haciéndola tropezar y caer en medio de la procesión de lobas elegantemente vestidas que se volvieron para mirarla con abierto disgusto. Elo se recuperó antes de caer, pero no antes de ver su reflejo en el pulido suelo de mármol. El pelo enmarañado y sin lavar, el vestido rasgado en el hombro donde Marine la había agarrado antes de tirarla a un lado. Los ojos hinchados por las lágrimas que no parecía poder detener. Las otras candidatas llevaban vestidos de seda a hilo lunar. Se habían preparado para este momento toda su vida, entrenadas en la elegancia, en la seducción, en el arte de complacer a un rey alfa. Eloin había sido arrastrada desde la bodega de su padre, donde había sido encerrada tras su rechazo público. Le dijeron que serviría a un último propósito para su manada antes de ser expulsada por completo. Un regalo para el rey, se burló su padre. Quizás él te encuentre alguna utilidad, aunque nadie más lo haga. Los tambores ceremoniales comenzaron su antiguo ritmo mientras las candidatas se colocaban en forma de media luna ante el trono vacío. Elo se vio empujada al extremo más alejado, separada de las demás por un espacio deliberado que la marcaba como diferente, inferior, indeseada. Podía sentir las escaleras clavándose en su piel. Los susurros se deslizaban entre la multitud como serpientes. ¿Es esa la espina que rechazarían? Oí a su propio prometido llamarla estéril ante toda la manada. Vergonzoso. ¿Cómo se atreven a enviar a una criatura así a una ceremonia de reclamación? Cada palabra era una nueva herida, y Eloin sintió que su compostura se resquebrajaba. Se había prometido a sí misma que no lloraría. No aquí. No delante de estos lobos que veían su vergüenza como un entretenimiento. Pero las lágrimas brotaron de todos modos, deslizándose silenciosamente por sus mejillas hundidas. Sonó un cuerno profundo y resonante, y la sala se quedó en silencio al instante. Él entró por una puerta detrás del trono, y Eloin olvidó cómo respirar. Callin Ravenrest, rey alfa de los 7 territorios, se movía como la oscuridad hecha forma. Era alto, imposiblemente alto, con hombros que parecían bloquear la luz de las antorchas y ojos del color del ámbar fundido que barrían a los lobos reunidos con una mirada depredadora. Una cicatriz le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula, blanca contra su piel bronceada por el sol, y cuando su mirada pasó por encima de la media luna de candidatas, más de una loba tembló visiblemente. No se sentó en su trono. En su lugar, bajó los escalones con deliberada lentitud, con sus ropas ceremoniales de cuero negro absorbiendo la luz. Una corona de hierro retorcido y obsidiana descansaba sobre su cabello oscuro. La ceremonia de reclamación de la luna de sangre anunció su consejero. Un lobo anciano con pelo plateado y ojos sabios. Las candidatas se presentarán ante el rey alfa para que las evalúe. Según la antigua ley, él puede marcar a cualquiera que elija. Las marcadas se convierten en suyas, vinculadas a él hasta la muerte. La primera candidata dio un paso al frente. Zane, de la casa Ashford, de cabello dorado y perfecta, con sus curvas realzadas por un vestido que dejaba poco a la imaginación. Hizo una reverencia impecable, con la mirada baja en señal de sumisión. El rey alfa pasó junto a ella sin decir palabra. Un murmullo recorrió la multitud. El rostro de Zane se sonrojó de humillación mientras se retiraba. Una a una, las candidatas se presentaron. Hijas de grandes casas, lobas criadas para este momento, cada una más hermosa y realizada que la anterior. El rey alfa las despidió a todas con nada más que silencio.
Entonces sus pasos se detuvieron. Eloin se percató de unas botas pulidas en el borde de su visión. Su corazón se detuvo en su pecho. No, él no podía estar mirándola a ella. Ella no era nada. Era menos que nada. Esta. Su voz era profunda y áspera, con acento de los antiguos territorios. Mírame. Eloin no podía moverse, no podía respirar. Las lágrimas aún mojaban su rostro, mostrando su vergüenza a la vista de todos. Dije, mírame. La orden resonó con un poder que hizo temblar su espíritu de loba. Lentamente, temblando, Eloin levantó la cabeza. Los ojos ámbar del rey Alfa se encontraron con los suyos, y algo en su expresión cambió. La fría evaluación dio paso a algo que ella no podía nombrar. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Toda la sala se había quedado en un silencio sepulcral. ¿Quién te hizo esto?, preguntó en voz baja. No para la multitud, solo para ella. La voz de Eloin se quebró. No soy nadie, Majestad. Un error. No deberían haberme traído aquí. Eso no es lo que he preguntado. Antes de que ella pudiera responder, una nueva voz rompió la tensión. Ella es Eloin de Thornwood. Meryn emergió de entre la multitud. Guapo y cruel, sus labios se curvaron con desdén. Mi antigua prometida, la rechacé hace 3 días tras descubrir que su lobo es defectuoso. Nunca ha completado una transformación adecuada. Una criatura vergonzosa, indigna de cualquier alfa y mucho menos de un rey. La multitud murmuró con renovado interés. Eloin quería desaparecer, hundirse en el mármol y desvanecerse para siempre. Pero el rey Alfa no se apartó. En cambio, levantó una mano y le acarició la mejilla con el pulgar, secándole las lágrimas con una delicadeza que parecía imposible en una figura tan temible. Su tacto hizo que una sensación de calor se extendiera por su pecho, encendiendo algo en lo más profundo de su ser. «La rechazaste», dijo Callan. Su mirada nunca se apartó del rostro de Elien. «Porque es diferente», la confianza de Meryn vaciló. «Está rota, Majestad». Su lobo», interrumpió el rey Alfa. «¿Ya no es asunto tuyo?» Entonces, ante la asamblea atónita, ante los ojos incrédulos de Meryn, ante los candidatos de alta cuna que se habían entrenado toda su vida para este momento, Caelin Robinrest, rey Alfa de los 7 territorios, bajó la cabeza hasta la curva del cuello de Eloin. «No», susurró ella, no en señal de protesta, sino de pura incredulidad. «No puedes. Yo no soy nada. Soy mía». Él gruñó contra su piel. «Eres mía». Sus dientes perforaron su carne. El dolor y el fuego explotaron en el cuerpo de Eloin. Ella gritó. Sus manos volaron para agarrar sus hombros mientras algo antiguo y primitivo inundaba sus venas. La sala estalló en caos, gritos de indignación, jadeos de sorpresa y el grito de furia de Sain. Pero Eloin no oyó nada de eso. Solo existía la boca del rey Alfa en su garganta, sus manos agarrándole la cintura y el mundo reduciéndose a cenizas a su alrededor. Cuando finalmente se apartó, sus labios estaban manchados con la sangre de ella. Sus ojos ámbar se habían vuelto de un dorado puro y fundido. «Que cualquier lobo que la toque sepa esto», anunció, con una voz que llegó a todos los rincones del salón. «Lleva mi marca, está bajo mi protección y es mi primera y única elección». Elo se tambaleó, con la mano presionada sobre la mordedura que latía como un segundo corazón. Lo último que vio antes de que la oscuridad se apoderara de ella fue el rostro de Meryn, retorcido por un odio que prometía que esto estaba lejos de terminar. Él lo despertó entre sábanas de seda y el aroma de pino y madera. Por un momento de felicidad, olvidó dónde estaba. Se estiró contra la ropa de cama increíblemente suave, pensando que debía de estar soñando, hasta que sus dedos rozaron la herida de su cuello, la marca. Elo se incorporó con un grito ahogado, llevándose la mano a la garganta. La mordedura estaba sensible, pero no le dolía, y cuando sus dedos recorrieron sus bordes, sintió algo latir bajo la piel, algo cálido y vivo que antes no estaba allí. «No deberías tocarlo tanto». La voz de una mujer la hizo sobresaltarse. «No hasta que esté completamente sellada».
Una loba anciana estaba sentada en una silla junto a la ventana, con el pelo plateado trenzado con cuentas de hueso y ámbar. A pesar de su aspecto puesto envejecido, sus ojos eran agudos y perspicaces, y observaban a Eloin con una intensidad que la incomodaba. ¿Dónde estoy?, logró decir Elo. En la torre del rey. La mujer se levantó y se dirigió a una mesa repleta de hierbas y ollas humeantes. Soy Thessaly, la sanadora real. Has estado inconsciente durante 2 días. ¿2 días? La mente de Elo se tambaleó. Lo último que recordaba era la ceremonia de reclamación, los dientes del rey Alfa en su garganta, el mundo disolviéndose en fuego y oscuridad. La marca, susurró. ¿Por qué me elegiría a mí? No soy nadie. Soy defectuosa. Thessaly detuvo su trabajo y se volvió para estudiar a Eloan con una expresión indescifrable. ¿Eso es lo que te dijeron? ¿Que eres defectuosa? Mi lobo no emerge correctamente. Cuando intento transformarme, es... Él lo negó con la cabeza, sintiendo una vieja vergüenza en su pecho. Está mal, incompleto. Por eso Marin me rechazó. Por eso mi padre iba a expulsarme. Interesante. Thessaly trajo una taza con algo caliente y de olor amargo a la cabecera de la cama. Bebe esto. Te ayudará con la transición. ¿Qué transición? Los labios de la sanadora se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Has sido marcada por un rey alfa. Niña, uno de los lobos más poderosos en 1000 años. ¿Creías que eso no te cambiaría? Antes de que Eloin pudiera responder, se produjo un alboroto más allá de la puerta de la habitación. Voces elevadas, el ruido de botas con armadura y luego un sonido que le heló la sangre. El gruñido de un lobo, profundo, territorial y completamente inhumano. La puerta se abrió de golpe. Callin estaba en el umbral, con el pecho agitado y los ojos ardientes, con ese mismo oro fundido que ella había visto en la sala de ceremonias. Detrás de él, 2 guardias yacían tirados en el suelo, claramente apartados de un empujón. Está despierta. No era una pregunta. Su mirada se fijó en Eloin con una intensidad que le hizo querer huir y acercarse al mismo tiempo. Todos fuera. Thessaly inclinó la cabeza. Majestad, necesita descansar. La marca sigue activa. La sanadora se marchó sin decir nada más. Cerró la puerta tras de Simi. Eloan se encontró sola con el rey Alfa. Él se acercó lentamente a la cama, como si ella fuera un animal herido al que no quería asustar. De cerca, ella podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba y aflojaba las manos a los lados. Has estado gritando mientras dormías, dijo en voz baja. Durante 2 días, pude sentir tus pesadillas a través de nuestra conexión. Eloan lo miró fijamente. Conexión. La marca crea un vínculo entre nosotros. Se detuvo al borde de la cama, mirándola con una expresión que ella no podía descifrar. Puedo sentir tus emociones, tu miedo, tu dolor. Apretó la mandíbula. Sentí todo lo que te hicieron, todo lo que Mel dijo antes de rechazarte. El calor inundó las mejillas de Eloin. Puedes sentir fragmentos de mis recuerdos lo suficiente como para saber que todos los que deberían haberte protegido fallaron. Su voz se redujo a un gruñido. Lo suficiente como para saber que nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Algo en el pecho de Elwin se quebró ante sus palabras, ante la feroz sinceridad que contenían. Nadie le había hablado así nunca. Nadie la había mirado nunca como si ella importara. ¿Por qué yo?, susurró. Había tantos otros, hermosos lobos de casas poderosas. ¿Por qué me elegiste? No terminó la frase. La mano del rey Alfa le acarició la mandíbula, inclinando su rostro hacia la ventana, donde la luz de la luna se derramaba sobre el suelo. ¿De verdad no lo sabes?, preguntó suavemente. Eloan negó con la cabeza, perdida en unos ojos que parecían guardar antiguos secretos. Antes de que pudiera responder, unos golpes secos los interrumpieron. La voz de un mensajero urgente y sin aliento. Su Majestad, la delegación de Thornwood le exige una audiencia. Afirman que la marca se realizó bajo falsos pretextos. Piden la anulación. La expresión de Calain se endureció como una piedra. Quieren que regreses con ellos, dijo en voz baja,
acariciándole la mejilla con el pulgar. Tu padre, tu antiguo prometido. Dicen que les perteneces. El miedo heló las venas de Elo. No, por favor, no puedo volver allí. Ellos, no irás a ninguna parte. El gruñido de su voz era una orden alfa pura. Pero esto está lejos de terminar, pequeña loba. Lucharán por ti y si antes de que esto termine, tendrás que decidir si estás dispuesta a luchar por ti misma. Le soltó la cara y se dirigió hacia la puerta, cada línea de su cuerpo irradiando una furia controlada. Descansa, ordenó sin mirar atrás. Necesitarás fuerzas para lo que se avecina. La puerta se cerró tras él, y Eloin se quedó sola con una marca que latía contra su garganta como una advertencia. El sueño comenzó esa misma noche. Elo se encontró en un bosque que no reconocía. Una niebla plateada se arremolinaba entre árboles centenarios cuyas ramas arañaban una luna rojo sangre. Corría, pero no por miedo, sino por euforia. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo cubierto de escarcha. Sus sentidos estaban más agudos que nunca. Y no estaba sola. Un lobo enorme corría a su lado, con el pelaje negro como la medianoche y los ojos brillantes de color ámbar dorado. La criatura se movía con una gracia aterradora, igualando fácilmente su ritmo. Y cuando la miró, ella sintió un reconocimiento que iba más allá de la lógica. Compañero, le susurró algo en su mente. Mía. Elo se despertó con un grito ahogado, con el cuerpo empapado en sudor y la marca en su garganta ardiendo como una quemadura. Presionó la palma de la mano contra ella y sintió que algo se movía bajo la piel, algo que quería salir. Su lobo, por primera vez en su vida. Podía sentirlo claramente. No era la presencia débil y vacilante que siempre la había avergonzado, sino algo poderoso y primitivo que arañaba los límites de su conciencia. ¿Qué me está pasando? Respiró en la oscuridad. Una sombra se movió cerca de la ventana. El grito de Elo se atascó en su garganta cuando Callan se materializó desde la oscuridad. Su expresión estaba tensa por la preocupación. Me has llamado, dijo a través de nuestro vínculo. Podía sentir tu angustia. No lo hice. Eloan se subió las sábanas, dándose cuenta de repente de lo fina que era su camisón. No sé cómo controlarlo, nada de esto. Él se acercó y la luz de la luna iluminó sus rasgos, revelando la tensión en su mandíbula. La marca amplifica lo que ya existe. Tu lobo está despertando. Eloin. Sea lo que lo bloqueaba antes, el vínculo está quemando esas barreras, bloqueándolo. La confusión se mezcló con el calor persistente de su sueño. Nada lo bloqueaba. Nací así, defectuosa. Algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Quién te dijo eso? Todo el mundo. Mi padre. Los curanderos de la manada. Marin siempre decía Marin. Callan pronunció el nombre como si fuera una maldición. Ese macho responderá por muchas cosas antes de que esto termine. Se sentó en el borde de su cama, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. La marca palpitó en respuesta, enviando oleadas de calor que le recorrían la columna vertebral. Tengo que decirte algo, dijo en voz baja, sobre por qué te elegí. Eloin contuvo el aliento. Por favor, cuando te miré en ese salón, no vi a una loba rota, su voz se volvió áspera. Vi a una mujer que había sobrevivido a cosas que habrían destruido a otras. Vi fuerza enterrada bajo años de que le dijeran que no valía nada. Y vi... Se detuvo, apretando los puños contra los muslos. ¿Qué? Susurró Elo. Mi compañera. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. La loba que he estado buscando toda mi vida. La que la diosa de la luna me prometió en sueños desde que era niño. El mundo de Eloin se tambaleó. Eso es imposible. No soy nadie. Soy... Lo eres todo. Se volvió hacia ella y sus ojos volvieron a brillar con un tono dorado. ¿No lo sientes? La atracción entre nosotros. La forma en que la marca canta cuando estamos cerca. Ella sí lo sentía. Los dioses la ayudaban. Lo sentía como fuego en su sangre. Hay quienes intentarán separarnos, continuó Callan. Tu antigua manada ya está difundiendo mentiras.
La familia de Sane me ha exigido que la tome como segunda compañera para apaciguarlos. Y hay poderes más antiguos, fuerzas más oscuras. ¿Quién no querrá que este vínculo se complete? ¿Completarse? La voz de Elo temblaba. ¿Qué quieres decir con consumarse? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Thessaly estaba en el umbral, con el rostro pálido por la urgencia. Majestad, han llegado. La delegación de Thornwood. Han traído pruebas. Kaelin se levantó, protegiendo instintivamente a Eloan con su cuerpo. ¿Qué pruebas? Documentación, firmada y sellada por el sanador de su manada. Los ojos de Thistles se posaron en Eloan con algo parecido a la lástima. Afirman que no solo es defectuosa, afirman que su lobo fue mágicamente atado al nacer, suprimido deliberadamente. ¿Por qué haría alguien eso?, preguntó Elo. La respuesta de Thistles le heló la sangre. Por lo que realmente eres niña. Porque tu madre no era una loba cualquiera. La voz de la sanadora se redujo a un susurro. Era una loba blanca, descendiente directa de la primera manada. Y si ese poder despierta en ti, hay quienes quemarían el mundo para controlarlo o te destruirían antes de que pudieras reclamarlo. Eloan miró a Callan, buscando tranquilidad, pero su expresión se había vuelto mortalmente fría. Vístela, ordenó a Thessaly. Arma a los guardias. Nadie entrará en esta torre sin mi permiso. Se volvió hacia Eloin y por un instante le acarició la mejilla con una ternura imposible. Te protegeré sin importar lo que cueste. Luego se marchó, dejando a Eloin con una marca que latía, un secreto que ella nunca supo que llevaba consigo y la creciente certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. El enfrentamiento tuvo lugar en el gran salón donde Eloin había sido marcada 3 días antes. Ella estaba de pie junto al trono de Callan, vestida con ropas elegantes prestadas que le parecían una armadura, con la mano del rey Alfa posada posesivamente en la parte baja de su espalda. La calidez de su tacto la tranquilizó, a pesar de que los rostros hostiles de la delegación de Thornwood le revolvían el estómago. Su padre estaba al frente del grupo. Su expresión era de dolor calculado que Eloin sabía que era completamente falso. A su lado, Marin lucía una sonrisa engreída que le ponía los pelos de punta. «Venimos en busca de justicia», declaró su padre, con una voz que resonó en todo el salón. «Mi hija fue secuestrada bajo falsos pretextos. Estaba prometida a Marin, de nuestra manada, vinculada por contrato desde la infancia. La marca del rey Alfa se hizo sin el consentimiento adecuado». «¿Consentimiento?», preguntó Callan con una voz peligrosamente suave. «Tu hija fue traída a mi ceremonia encadenada, arrojada a mis pies como basura. ¿Te atreves a hablarme de consentimiento? Ella es defectuosa», interrumpió Marin, dando un paso adelante. «Sin duda, el gran rey Alfa se merece algo mejor que una loba que no puede transformarse. Esto ha sido claramente un malentendido. Permítenos llevarla a casa y te enviaremos una candidata adecuada». «Me hablarás con respeto», intervino Callan, «o no me hablarás en absoluto». El rostro de Marin se sonrojó por la ira reprimida, pero dio un paso atrás. El padre de Eloin lo intentó de nuevo, cambiando su tono a una falsa simpatía. «Solo queremos lo mejor para nuestra hija. Es frágil, está confundida. No entiende lo que ha aceptado. No ha aceptado nada». Kalin se levantó de su trono y la temperatura de la sala pareció bajar. «Yo la elegí, la marqué. Es mía por ley ancestral, y ningún contrato firmado antes de su nacimiento puede anular mi derecho. Entonces, dejad que ella hable por sí misma». La voz de Marin resonó con un desafío evidente en cada sílaba. «Dejad que Eloin le diga a este tribunal si desea quedarse con un extraño que la marcó sin su permiso o volver a la manada que la crió». Todas las miradas de la sala se volvieron hacia Eloin. Sintió el peso de sus miradas como una presión física. La mirada de su padre contenía una advertencia. Sabía muy bien lo que le esperaba si lo desafiaba. La sonrisa de Marin prometía humillación y cosas peores. Pero a su lado, la mano de Callan le acariciaba suavemente la espalda. Sin exigir,
sin ordenar, simplemente presente. A través de su conexión, sintió algo inesperado: su miedo. El rey Alfa, que se había enfrentado a ejércitos y había sanado reinos, temía que ella decidiera marcharse. Darse cuenta de eso le partió el corazón. «Hablo por mí misma», dijo Eloan, con una voz más firme de lo que esperaba. «Y digo que nunca antes me dieron a elegir, ni cuando me prometieron en matrimonio de niña, ni cuando me llamaron defectuosa, ni cuando me encerraron en un sótano y me arrastraron a esta ceremonia en desgracia». La expresión de su padre destelló con advertencia. Ella continuó de todos modos. «La primera persona que me preguntó qué quería, que me miró como si valiera algo, fue el rey Alfa. Él lo dio un paso adelante, sacando fuerzas de la marca que latía cálida contra su garganta. Elijo quedarme». El silencio se apoderó de la sala. Entonces Marin se rió. Un sonido desagradable. «Bonitas palabras de un lobo roto, pero olvidas, Eloin. Sé lo que realmente eres, o más bien lo que no eres». Se volvió para dirigirse a la multitud. «Esta mujer no puede transformarse. No tiene lobo. Sea lo que el rey cree que marcó. No era una verdadera compañera. Fue un error». «Entonces probemos esa afirmación», dijo Kalin en voz baja. La sangre de Eloin se heló. «Que el ritual de verificación del vínculo». Un anciano consejero dio un paso adelante. «La ley antigua lo permite cuando se impugna una reclamación. Si la marca es verdadera, ambos lobos podrán completar una transformación sincronizada. Si no», concluyó Marin triunfalmente, «la marca será nula y Eloin regresará a Thornwood, donde pertenece». El corazón de Eloin latía con fuerza contra sus costillas. Una transformación sincronizada. Nunca se había transformado por completo en toda su vida. Las pocas veces que lo había intentado, su lobo había surgido mal, retorcido, incompleto, causándole nada más que dolor y vergüenza. Miró a Kalin, esperando ver duda. En cambio, encontró una certeza absoluta. «Mañana, al salir la luna», anunció, «realizaremos el ritual». La corte estalló en murmullos, pero Eloin apenas los oyó. La mano de Kalin encontró la suya y la apretó suavemente. «Confía en mí», susurró, demasiado bajo para que los demás lo oyeran. «Confía en lo que hay entre nosotros». Pero mientras la delegación de Thornwood se marchaba con la victoria brillando en sus ojos, Eloin captó otra conversación. Marin se detuvo junto a su padre. Intercambiaron unas palabras que hicieron sonreír a ambos lobos. Y en ese momento lo comprendió con terrible claridad. No les preocupaba el ritual. Sabían algo que ella ignoraba. Lo que fuera que se había hecho para reprimir a su loba. La magia que la había atado desde su nacimiento, ellos lo habían planeado. Siempre lo habían planeado. Mañana no solo fracasaría en el ritual, mañana lo perdería todo. El lugar del ritual se encontraba más allá de los muros del castillo. Un claro circular rodeado de piedras erguidas más antiguas que la propia memoria. La luz de la luna se derramaba como plata líquida mientras Eloin caminaba entre los antiguos pilares. Kalin a su lado. Toda la corte observando desde las sombras más allá. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. «Respira», murmuró Kalin, buscando su mano. «Pase lo que pase, estoy contigo». Él lo intentó encontrar consuelo en sus palabras, pero la marca en su garganta había estado latiendo desde la puesta de sol, no con calor, sino con algo que parecía una advertencia a través del hilo invisible que los unía. Podía sentir las emociones de Kalin. Una feroz protección, una rabia latente hacia aquellos que la habían herido. Y bajo todo eso, una ternura que le hacía doler el pecho. Pero también podía sentir algo más. Duda. No en ella, nunca en ella, sino en lo que estaba a punto de suceder. El anciano consejero que había propuesto el ritual se encontraba en el centro del círculo de piedra, con sus túnicas ceremoniales brillando blancas a la luz de la luna. «La verificación se llevará a cabo de la siguiente manera», anunció. «La pareja marcada se situará en el centro del círculo. Llamarán a sus lobos simultáneamente. Si el vínculo es verdadero, sus bestias emergerán como una sola, sincronizadas en forma y espíritu. Y si no es así,
gritó Maren desde la multitud, con falsa preocupación en su voz. La marca se declarará nula, y la hembra volverá a su manada original. Los dedos de Eloin se apretaron alrededor de los de Kalen. Ella podía sentir a su loba agitándose inquieta bajo su piel, más fuerte que nunca desde la marca, pero aún atrapada tras la barrera que la había aprisionado toda su vida. No puedo hacer esto, pensó desesperadamente. Nunca he sido capaz de transformarme, ni completamente, ni una sola vez. Como si escuchara sus pensamientos, Kalen la atrajo hacia él, rozándole la oreja con los labios. Tu loba está ahí, Eloin. Puedo sentirla a través de nuestro vínculo. Ha estado esperando a que la liberaras. ¿Y si no puedo? Entonces afrontaremos juntos lo que venga. Sus ojos dorados se clavaron en los de ella. Nunca dejaré que te lleven, ¿lo entiendes? Nunca. El consejero les indicó que se colocaran en el centro del círculo. Cuando Eloin tomó su posición frente a Kalen, vio a su padre y a Maren al borde del claro. No miraban con ansiedad, miraban con expectación. Comiencen, ordenó el consejero. La transformación de Kalen comenzó de inmediato, con los huesos crujiendo y reformándose, los músculos ondulando bajo su piel mientras su cuerpo se rendía a la bestia que llevaba dentro. En cuestión de segundos, un enorme lobo negro se alzaba ante ella, con los ojos brillando con un color ámbar dorado y una presencia tan abrumadora que varios espectadores retrocedieron tambaleándose. Ahora era su turno. Eloin cerró los ojos y buscó en su interior, buscando a su lobo como lo había hecho 1000 veces antes. Podía sentirlo allí, más cerca que nunca, luchando contra cadenas invisibles. Por favor, suplicó en silencio. Por favor, sal por él, por nosotros. Algo se movió. Sus huesos comenzaron a dolerle. Su piel se erizó con los primeros signos de la transformación. La esperanza se apoderó de su pecho. Estaba funcionando. Por primera vez en su vida, realmente estaba funcionando. Entonces llegó el dolor. No era el dolor natural de la transformación, sino algo agudo e invasivo. Una magia que sabía a sangre y traición, que se activaba en lo más profundo de su ser. Elo gritó cuando su transformación parcial se invirtió violentamente y su lobo fue empujado hacia atrás con brutal fuerza. A través de una visión borrosa por el dolor, vio a Maren dar un paso adelante, con la mano levantada y los labios moviéndose en un conjuro que ella no podía oír. Él está haciendo esto. Él está controlando la supresión. El vínculo falla, gritó alguien. Su lobo no va a emerger. No, jadeó Eloin, luchando por mantenerse en pie. No es su magia, él está... Pero su voz se perdió en el caos que estalló a su alrededor. El lobo negro que era Kalen gruñó y se abalanzó hacia Maren, pero los guardias se lanzaron hacia él para interceptarlo. La ley es clara, resonó triunfalmente la voz de Maren. No puede transformarse. La marca es nula. Eloin cayó de rodillas, con la magia de supresión desgarrándola como veneno. Podía sentir a su lobo aullando y su furia atrapada. Podía sentir la conexión con Kalen tensándose mientras un poder oscuro trabajaba para romperla. Entonces su padre estaba allí, agarrándola del brazo con una fuerza que le dejaba moretones. «Es hora de volver a casa, hija», siseó. «¿De verdad creías que podrías escapar de lo que eres?» Eloin buscó desesperadamente a Kalen, pero ahora estaba rodeado no solo por guardias, sino por lobos de manadas rivales que habían estado esperando este momento. Todo había sido planeado. «Kalen», gritó ella. Su aullido rasgó la noche, lleno de rabia y angustia, pero no podía alcanzarla. Las lanzas con puntas de plata lo mantenían a raya. El metal ardiente lo retenía mientras más lobos se acercaban. La mano de su padre le tapó la boca mientras algo afilado le perforaba el cuello. No eran dientes, sino una aguja que inyectaba fuego líquido en sus venas. Lo último que vio antes de que la oscuridad se apoderara de ella fue al lobo de Kalen siendo rechazado por esas brillantes puntas de lanza, y la sonrisa de Maren mientras la veía caer. Eloin se despertó encadenada, no metafóricamente, sino con grilletes de hierro reales que le ataban las muñecas a una pared de piedra. Su frío peso era un recordatorio físico de su cautiverio. La habitación que la rodeaba le resultaba desconocida,
Piedra tosca, sin ventanas, la luz de las antorchas parpadeando en los candelabros y proyectando sombras danzantes. Estaba bajo tierra. Podía sentirlo en el peso del aire, en la ausencia de la atracción de la luna. Kaylin instintivamente buscó su presencia, desesperada por sentirla, y se sobresaltó al descubrir lo que encontró. Él estaba allí, pero distante, amortiguado, como si se oyera a alguien gritar a través del agua, y las emociones que se filtraban a través de esa conexión debilitada le helaban la sangre. Rabia, dolor y, debajo de todo eso, una terrible determinación que parecía una despedida. Por fin despierta, Eloin giró la cabeza hacia la voz. Maren emergió de las sombras, con su hermoso rostro retorcido por la satisfacción. ¿Dónde estoy?, preguntó ella. ¿Qué has hecho? Estás exactamente donde debes estar. Él se agachó ante ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler la corrupción que se escondía bajo su agradable apariencia. En el lugar donde murió tu madre. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Mi madre. Oh, nunca te lo dijeron. La sonrisa de Maren se amplió. Tu madre era la última loba blanca, la cambiaformas más poderosa nacida en 500 años. Y cuando se negó a aparearse con mi padre y eligió en su lugar a tu patético progenitor, nos aseguramos de que pagara por ese insulto. El horror se apoderó de Eloin. La matasteis. Primero atamos a su loba, suprimimos su poder hasta que la consumió por dentro. Los ojos de Maren brillaban con cruel placer. La misma magia que usamos contigo el día que naciste. Tu padre lo aceptó de buen grado. Le aterrorizaba en lo que podrías convertirte. En lo que aún podrías convertirte. Si el vínculo con Kaylin no se rompe por completo. ¿Por qué? La voz de Elo se quebró. ¿Por qué hacer todo esto? Maren se levantó y comenzó a caminar delante de ella como un depredador saboreando a su presa. Porque un lobo blanco vinculado a un rey alfa sería imparable. Los dos juntos podrían unir los 7 territorios. Podrían acabar con los juegos de poder que han mantenido a lobos como mi familia en el control durante generaciones. Se volvió para mirarla. No podíamos permitir que eso sucediera, así que nos aseguramos de que nunca despertaras. Y cuando te marcaron de todos modos, pusimos en marcha nuestro plan de contingencia. El ritual, susurró Eloin. Lo saboteaste. Activé el vínculo que ha estado dentro de ti desde que naciste. La sonrisa de Maren se volvió cruel. Pero aquí viene la parte que realmente te gustará. La magia de supresión ya no solo bloquea a tu lobo. Te está matando. Sin el vínculo que te sostiene, sin tu lobo para defenderse, morirás en 3 días. El miedo y el desafío se disputaban el pecho de Eloin. Kaylin vendrá a por mí. Oh, cuento con ello. Maren se inclinó hacia ella, su aliento caliente contra su rostro. Verás, he enviado un mensaje a tu preciado rey Alfa. Le he dicho exactamente dónde estás y qué te está pasando. Le he dicho que la única forma de salvarte es venir solo y rendirse. No lo hará. Ya lo ha hecho. El corazón de Eloin se detuvo. El vínculo funciona en ambos sentidos, pequeña loba. La voz de Maren se redujo a un susurro venenoso. Él puede sentir que estás muriendo. Cada momento de agonía, cada latido cada vez más débil, y tu noble rey ha decidido que su vida es un intercambio justo por la tuya. No. La palabra se le escapó a Eloin de la garganta. No, no puede hacerlo. Ya está de camino, solo, desarmado, caminando directamente hacia la trampa que le hemos tendido. Maren se enderezó, ajustándose las mangas con indiferencia. Mañana al atardecer, el rey Alfa estará muerto. El vínculo se romperá. Y tú, la miró a los ojos con fría determinación, le seguirás poco después, el último lobo blanco, extinguido para siempre. Entonces la dejó, y sus pasos resonaron en una escalera que ella no podía ver. Eloan se desplomó contra sus cadenas, con la desesperación amenazando con devorarla por completo. A través de la conexión que se desvanecía, podía sentir a Kaylin acercándose. Sentía su sombría determinación, su voluntad de sacrificarlo todo por ella. No lo hagas,
gritó a través del vínculo que unía sus almas. Por favor, no lo hagas. Pero si él la oyó, no dio señales de ello. La antorcha de la pared parpadeó y Eloin se percató de algo más en la oscuridad. Una presencia que no había notado antes. Antigua, vigilante y de alguna manera familiar. Hija del lobo blanco, la voz no era ni masculina ni femenina. Parecía provenir de las propias piedras. Llevas el legado de tu madre. Su poder aún duerme dentro de ti. Él lo contuvo el aliento. ¿Quién está ahí? Somos lo que queda de aquellos que vinieron antes, los espíritus de la primera manada vinculados a esta tierra sagrada. El presente parecía latir con cada palabra. Hemos esperado mucho tiempo a que alguien como tú despertara. No puedo despertar nada, dijo Eloan con amargura. La magia. La magia suprime a tu lobo. Sí, pero tú eres más que solo un lobo. La voz antigua se hizo más fuerte. La estirpe de tu madre lleva la sangre de la propia diosa de la luna. Ese poder no puede ser atado por hechizos mortales, solo ocultado, olvidado. Una chispa de esperanza brilló en el pecho de Eloin. Algo que no era su lobo, pero que se sentía igualmente primitivo. ¿Cómo accedo a ello? Debes dejar de luchar contra lo que eres. Deja de creer las mentiras que te contaron. La presencia se acercó más, y de repente, Eloin pudo verlos. Lobos fantasmales, plateados y blancos, rodeándola en la oscuridad. No estás rota, nunca lo has estado. Eras tan poderosa que tuvieron que encerrarte al nacer. Las lágrimas trazaban cálidos surcos en sus mejillas. Va a morir. Kellen va a morir por mi culpa. Entonces deténlo. El espíritu habló como uno solo. Rompe tus cadenas, reclama tu derecho de nacimiento y huye. Eloan cerró los ojos. Esta vez no buscó a su lobo, sino algo más profundo, algo que había estado esperando en su sangre desde el día en que nació. Por favor, suplicó a cualquier dios que pudiera escucharla. Dame la fuerza para salvarlo. La primera cadena se rompió. Un poder inundó a Eloin como nunca antes había experimentado. No era el calor familiar de su lobo luchador, sino algo más antiguo, más puro, como la luz de la luna manifestada, corriendo por sus venas e incinerando la magia de supresión como el fuego a través de las telarañas. Podía sentir cómo los hechizos que la habían aprisionado desde su nacimiento se disolvían uno a uno, y cada cadena rota liberaba otro fragmento de su verdadero yo. Los grilletes de hierro explotaron en sus muñecas. Eloin se levantó con las piernas temblorosas, su cuerpo iluminado por una luz plateada que parecía emanar de su propia piel. A su alrededor, los espíritus de la primera manada aullaron su aprobación. Ve, la instaron, encuentra a tu pareja, completa lo que se inició. Ella corrió. La cámara subterránea daba paso a túneles que se retorcían y ascendían a través de la tierra. Elo no sabía a dónde iba, pero el vínculo la empujaba hacia adelante como la aguja de una brújula buscando el norte. A través de él podía sentir a Kellen más cerca ahora, pero debilitándose. Le están haciendo daño. Ese pensamiento le dio una velocidad que no debería haber tenido. Salió del túnel al aire libre, jadeando al ver una fortaleza en ruinas recortada contra la luna creciente. Los guardias patrullaban las murallas, pero Eloin apenas los vio. Todo lo que veía era el patio de abajo, donde Kellen estaba arrodillado y encadenado. Estaba rodeado por los lobos de la manada Thornwood, con heridas recientes que brillaban oscuramente a la luz de la luna. Marin estaba frente a él, sosteniendo una espada que brillaba con una luz verde enfermiza y plateada. Elo se dio cuenta. Una espada de plata diseñada para matar lobos. ¿Alguna última palabra, Rey Alpha?, preguntó Marin con voz que se llevaba el viento. ¿Algún mensaje para tu compañera muerta? No está muerta. La voz de Kellen estaba devastada, pero desafiante. Aún puedo sentirla. Un eco moribundo. Nada más. Marin levantó la espada. Vuestro vínculo termina aquí. No. Él no recordaba haber saltado desde la entrada del túnel. No recordaba haber cruzado la distancia que los separaba. En un momento estaba mirando con horror. Al siguiente estaba allí, su cuerpo chocando con el de Marin y enviándolos a ambos a rodar por los adoquines.
Las espadas de plata se deslizaron hacia la oscuridad. Elo. La voz de Callan se quebró al pronunciar su nombre. ¿Cómo más tarde? Se puso en pie a toda prisa, colocándose entre él y los lobos, que ahora se acercaban. El poder seguía fluyendo a través de ella, pero podía sentirlo titilar, inestable. Fuera lo que había desatado, no sabía cómo controlarlo, y su cuerpo estaba pagando el precio. Un dolor agudo le atravesó el pecho, no por una herida externa, sino por algo interno. La magia de su presión podría haberse roto, pero había dejado daños. Su corazón se tambaleó, su visión se nubló y sintió que algo cálido le goteaba por la nariz. Sangre. Deberías estar muerta. Marin gruñó, poniéndose en pie. El vínculo nunca estuvo destinado a retenerla. La voz de Tesalie resonó en el patio, y Eloin se volvió para ver a la anciana sanadora atravesando a zancadas un hueco en la muralla de la fortaleza, seguida por los lobos. No reconoció a los lobos que llevaban el estandarte del cuervo. La magia de tu familia fue diseñada para cambiaformas comunes, no para la hija de un lobo blanco. ¿Refuerzos? Marin se rió, aunque el miedo se había apoderado de sus ojos. ¿Crees que un puñado de perros leales no pueden con un puñado? Thessaly sonrió con tristeza. Todos ellos. Los lobos entraron en el patio desde todas las direcciones. Cientos de ellos, con los ojos brillando a la luz de la luna, sus gruñidos llenando el aire. Los lobos de Thornwood, viéndose superados en número, comenzaron a retroceder. Se acabó, Marin. Callan se había puesto en pie, con las cadenas destrozadas por uno de los lobos que acababan de llegar. A pesar de sus heridas, irradiaba una autoridad letal. Ríndete y quizá te deje vivir lo suficiente para ser juzgado. Por un momento Eloin pensó que realmente había terminado. Entonces, la mano de Marin se cerró alrededor de algo que llevaba en el cinturón, un pequeño frasco lleno de líquido negro, y su expresión se transformó en algo parecido al triunfo. ¿Creéis que no había previsto esto? Descorchó el frasco con los dientes. Si no puedo obtener la victoria, obtendré venganza. Lanzó el contenido a Eloin. Kellyn se movió más rápido que el pensamiento, empujándola a un lado y recibiendo todo el líquido en el pecho, donde tocó su piel. La carne comenzó a ennegrecerse inmediatamente. Venas plateadas y oscuras se extendían hacia afuera como veneno. La misma corrupción que había matado a su madre. El mismo veneno que se había cobrado la vida de innumerables lobos antes. Callan se derrumbó. No. Elo lo atrapó antes de que tocara el suelo. Sus manos presionaban contra su pecho como si pudiera mantener a raya el veneno. No, no, no. Wolfsbane, concéntrate. Marin se rió incluso cuando los guardias lo agarraron. La misma fórmula que mató a tu madre. Ni siquiera el gran rey Alfa puede sobrevivir a eso. Eloin miró el rostro de Callan. Observó cómo se le iba el color de la piel. Sintió cómo el vínculo entre ellos se apagaba como una vela al viento. Se estaba muriendo y ella no tenía ni idea de cómo salvarlo. Tiene que haber algo. La voz de Elo se quebró al pronunciar esas palabras. Teses, por favor. La sanadora se arrodilló junto a ellos, con el rostro curtido y sombrío mientras examinaba la corrupción que se extendía. El dolor del lobo ya está en su sangre. Incluso si tuviera el antídoto, también sería demasiado tarde. ¿Entonces qué? ¿Simplemente lo veo morir? Elo agarró la mano de Callan, sintiendo cómo el vínculo entre ellos se debilitaba con cada latido que pasaba. No lo aceptaré, no puedo. A través de su conexión cada vez más débil, sintió que la conciencia de Callan se agitaba. Él abrió los ojos con esfuerzo y buscó los de ella. Eloan. Su nombre fue apenas un susurro. Estás viva gracias a ti. Su visión se nubló con lágrimas contenidas. No deberías haber venido. No deberías haberte sacrificado por mí. Lo volvería a hacer. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro y sus labios. 1000 veces. No lo hagas. Ella apoyó su frente contra la de él, sintiendo el calor antinatural del veneno que lo consumía. No digas adiós. No rompí mis cadenas solo para perderte. El vínculo, dijo con voz ronca, no está completo. Si muero ahora, quizá tú sobrevivas.
La marca podría desvanecerse en lugar de «no quiero sobrevivir sin ti». Las palabras brotaron de algún lugar primitivo, algún lugar que ella no sabía que existía antes de conocerlo. Me pasé toda la vida escuchando que no era nada, siendo tratada como algo roto y sin valor. Y entonces tú me miraste como si lo fuera todo. Su mano tembló al levantarse para acariciar su mejilla. Tú lo eres todo. A su alrededor, los lobos de Ravencrest habían formado un círculo protector, manteniendo a raya tanto a enemigos como a aliados. Incluso Maren, ahora encadenada, se había quedado en silencio, observando la escena con creciente incertidumbre. Thessel puso una mano suave sobre el hombro de Eloin. Hija, el único poder que podría purgar a Wolfsbane en este estado avanzado requeriría la sangre de la primera manada. Los antiguos espíritus hablaron a través de los labios de Eloin, sus voces armonizando con la de ella, la luz de la propia diosa de la luna. Thessaly retrocedió bruscamente. Imposible. Esa magia no existe desde que murió mi madre. Eloin sintió que el poder se agitaba de nuevo, surgiendo de las profundidades donde había estado encerrado durante 23 años. Esta vez no luchó contra él. Dijiste que la supresión se había roto. Dijiste que yo era la portadora de su legado. Eloan, no sabes cómo controlar ese poder. Si intentas canalizarlo sin entrenamiento, entonces aprenderé. Miró a Callan observando las venas plateadas y negras que se arrastraban hacia su corazón. O moriré en el intento, pero no me arrodillaré aquí y veré cómo la única persona que me ha amado se desvanece. Cerró los ojos y buscó en su interior. Esta vez no era por su lobo, no solo por su lobo. Buscó todo, la bestia que había estado encerrada desde su nacimiento, la sangre divina que corría por sus venas y el vínculo que unía su alma al hombre que moría en sus brazos. Lo reunió todo y tiró. El dolor fue inmediato y absoluto. Todas las células de su cuerpo parecieron arder al mismo tiempo. Oyó su propia voz gritando, cruda y desesperada, pero no se detuvo. No podía detenerse. El poder estaba despierto ahora, verdaderamente despierto, y exigía ser liberado. Déjate llevar, le instaron los espíritus. Confía en lo que eres. Eloan se dejó llevar. La luz brotó de su piel. No era el suave resplandor plateado de antes, sino un resplandor blanco y ardiente que iluminó el patio como si fuera mediodía. Sintió que sus huesos comenzaban a cambiar, que sus músculos se desgarraban y se reformaban. Pero esta vez no hubo resistencia. Su lobo se lanzó hacia adelante con un aullido de pura alegría. Por fin libre. Cuando la transformación se completó, se puso de pie sobre 4 patas por primera vez en su vida. Su pelaje era de un blanco puro, luminoso a la luz de la luna, y sus ojos, en los que podía ver su reflejo en la armadura pulida de un guardia cercano, ardían con el pálido fuego de la propia luna. Era más pequeña que la forma del lobo de Kalin, pero el poder que irradiaba hizo que los lobos que la rodeaban se arrodillaran instintivamente. El lobo blanco se abrió paso entre la multitud. El lobo blanco había regresado. Pero Eloin no tenía tiempo para su asombro. Se volvió hacia el cuerpo inmóvil de Kalin y presionó su hocico contra su pecho, justo donde le había alcanzado el veneno. «Cúrate», ordenó, poniendo toda su fuerza en esa palabra. «Vive, quédate conmigo». La luz que fluía de ella hacia él era visible, un río de fuego lunar que hacía retroceder la corrupción centímetro a centímetro. Podía sentir cómo la agotaba, cómo su fuerza vital se desvanecía con cada momento. Pero no se detuvo, no podía detenerse. Las venas plateadas y negras se retiraron de su corazón. El color comenzó a volver a su piel, y entonces, con un jadeo que pareció sacudir las piedras bajo ellos, los ojos de Callan se abrieron de par en par, claros y dorados, y vivos con la vida restaurada. Elo se incorporó bruscamente, y su mirada encontró la forma de loba de ella con asombro. «Tú, tu loba». Ella volvió a transformarse sin pensarlo. La transformación le resultaba tan natural como respirar, y se derrumbó contra su pecho. El agotamiento era aplastante. Su cuerpo había superado con creces sus límites, pero ella reía, reía de verdad, con lágrimas corriendo por su rostro. «Estás vivo», sollozó. «Estás vivo».
estás vivo. ¿Estás? La silenció con un beso. No fue suave, fue desesperado y feroz, y sabía a sangre y lágrimas, y al filo afilado de casi perder las manos enredadas en su cabello al acercarla más. Y a través del vínculo, ahora más fuerte que nunca, sintió sus emociones estrellarse contra ella como olas. Alivio, alegría, amor tan abrumador que le robó el aliento. Y debajo de todo eso, una feroz necesidad posesiva que coincidía con la suya. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Callan apoyó la frente contra la de ella. El vínculo, susurró, todavía está incompleto. Tú lo has dado todo para salvarme, pero yo no te he dado nada a cambio. Eloan lo entendió. La marca en su garganta, que ahora brillaba débilmente con renovado poder, era solo la mitad de lo que los unía. Ella había aceptado su reclamo, pero él nunca había aceptado el de ella. Entonces, déjame terminarlo. Apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo pedía descanso a gritos, pero esto era más importante que el agotamiento. Déjame reclamarte de nuevo. La respuesta de Callan fue inclinar la cabeza, mostrando su garganta en un gesto de rendición total. El lobo más poderoso del reino, ofreciéndose por completo a ella, Eloin no lo dudó. Presionó los labios contra la curva de su cuello, sintiendo su pulso latir con fuerza bajo su boca, y dejó que sus dientes encontraran el lugar donde el espíritu de su lobo habitaba más cerca de la superficie. Cuando lo mordió, su sangre fue fuego y relámpagos en su lengua. El gemido de Callan los sacudió a ambos cuando su vínculo se completó. Fue como dos ríos que se unen, dos llamas que se convierten en una. De repente, ella podía sentir todo lo que él sentía, ver fragmentos de sus recuerdos, comprenderlo de una manera que trascendía las palabras. Vio su infancia solitaria, la carga de su reinado, su esperanza desesperada cuando la vio llorar por primera vez en ese salón de ceremonias. Y sintió el momento en que él supo realmente que ella era su compañera, su destino, su hogar. Mía. Gruñó contra su cabello, repitiendo las palabras de la noche en que la marcó por primera vez. Tuyo, le susurró ella, y tú eres mía. A su alrededor, los lobos de Ravencrest estallaron en aullidos de celebración. Incluso Thessaly lloraba, su rostro anciano transformado por el asombro. El vínculo está completo, anunció la sanadora, con su voz resonando en todo el patio. La loba blanca ha reclamado a su rey, que todos los presentes sepan que Eloin, de la estirpe de la loba blanca, es la reina alfa de los 7 territorios. El título se posó sobre Elo como un manto, pesado, pero adecuado. Ella miró a Callan, ese feroz rey guerrero que la había elegido cuando nadie más lo haría, que había estado dispuesto a morir antes que dejarla sufrir. Su rostro aún estaba pálido por los venenos que casi le habían costado la vida, pero sus ojos brillaban con triunfo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella en voz baja. ¿Ahora? La atrajo hacia él, acurrucándola contra su pecho, donde ella podía oír su corazón, sus corazones latiendo en perfecta sincronía. Ahora nos vamos a casa, reconstruimos, nos aseguramos de que ningún lobo sea tratado como te trataron a ti. Y Marin, mi padre. La expresión de Callan se endureció brevemente. Se enfrentarán a la justicia por lo que han hecho. La muerte de tu madre, tu cautiverio, todo. Su mirada se suavizó al volver a posarse en el rostro de ella. Pero eso será mañana. Esta noche solo te quiero a ti. Él lo pensó en la chica asustada y destrozada que había llegado a la ceremonia encadenada hacía solo unos días. Esa chica parecía ahora una desconocida. En su lugar había alguien nuevo, alguien poderoso llamado y por fin completo. Llévame a casa, dijo ella. Y cuando Callan la levantó en brazos, llevándola a través de la multitud de lobos que se inclinaban con reverencia, Eloin comprendió por fin lo que había estado buscando toda su vida. No la aceptación, ni el sentido de pertenencia, sino esto, un amor tan feroz que quemaba todas las mentiras que le habían contado sobre sí misma. Una pareja que veía su verdad cuando ella misma no podía verla.
una manada que se convertiría en su familia. Apoyó la cara en el cuello de Callan, respirando su aroma a pino, humo de leña y hogar. El lobo blanco había despertado por fin y ella nunca volvería a Maote.